Muy buenas tardes, colegas y futuros colegas. Hace algunos años yo estaba tan igual con ustedes participando de este Congreso Nacional de Derecho. Hace ya muchos años, cuando era estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ahora agradezco a los organizadores se me permita estar aquí para poder debatir o cuestionar los acuerdos plenarios despedidos por la Sala Penal Nacional en diciembre del 2018, los cuales básicamente son tres. El primero habla sobre recusación, el segundo sobre peligro procesal dentro de los delitos de organización criminal y el tercero respecto a la utilización de la declaración del imputado, del acusado, cuando desea declarar en juicio y a la vez tiene una declaración previa en la etapa de investigación preparatoria. Bueno, como ya sabemos, acuerdo plenario. El acuerdo plenario está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 116. La ley básicamente nos dice: los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales, nacionales, regionales o distritales con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. Y tiene, como ya sabemos, también los acuerdos vinculantes tienen efecto vinculante relativo. ¿Por qué vinculante relativo? Porque obliga así a los órganos jurisdiccionales, pero también los órganos jurisdiccionales pueden apartarse de ellos siempre y cuando, tal como lo dice la ley orgánica, debe ser motivado y fundamentado y dejar expresamente establecido el apartamiento de este acuerdo plenario. Empecemos por el acuerdo plenario número 1. El acuerdo plenario número 1 2018 trata, como ya lo dije, sobre la recusación de los jueces. La problemática que se presentaba era básicamente que una sala, un órgano superior, declaraba fundada la recusación y refería que por haberse dictado una resolución que consideraban arbitraria o con falta de motivación. Una de las partes planteaba la recusación, la sala, el órgano superior la declaraba fundada, la parte contraria volvía a presentar una recusación contra la sala que había aceptado la recusación y nuevamente la otra parte presentaba nuevamente una recusación contra esta última sala que había declarado fundada la última recusación. Es así que ellos denominaron que existía una recusación en cadena. Y ante esto se dieron tres interrogantes, ¿no? ¿Es suficiente que un órgano superior declare que una resolución es arbitraria para poder declarar fundada una recusación contra estos magistrados? El acuerdo plenario refiere que no, con lo que yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un órgano jurisdiccional puede ser falible, ¿no? Puedes pedir una resolución que, si bien es cierto, no puede cumplir las pautas de una motivación debida, pero no por eso significa que los magistrados que expidieron la misma se encuentran parcializados con una de las partes. Para eso está el órgano superior, para que revise esta resolución. Siendo así, con este primer punto dilucidado por las salas penales, refieren que efectivamente no es necesario, no es obligatorio que se declare fundada una recusación contra un órgano jurisdiccional que haya dado una resolución arbitraria o con falta de motivación. Y eso no significa tampoco, señores, de que estamos contraviniendo a un órgano superior, sea el Tribunal Constitucional, una Corte Suprema o una Sala Superior. Eso no significa eso, porque lo que requiere la recusación, tanto como la inhibición y el apartamiento, en el caso de algunos fiscales, es mantener la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. El segundo cuestionamiento en este acuerdo plenario era el hecho de saber si se puede dar ante una solicitud de una recusación una audiencia. Se puede presentar, se puede dar una audiencia. Particularmente he sido especialista de sala. He trabajado con el doctor Jean-Paul Taboada Pilco y consideramos, incluso una de las salas de esta Corte de la Libertad, porque esta Corte tiene 3 salas, sí consideraba necesario citar a vista de causa.
Y esto es lo que dice este acuerdo plenario en esta oportunidad. Refiere de que sí, depende del caso en concreto, de la naturaleza del mismo, y sobre todo si la parte lo ha solicitado pertinentemente o en el momento oportuno, sí se puede dar, pese a que la norma no establece de que se deba citar audiencia o a vista de la causa. Consideramos que si es necesario, más aún si nos encontramos con el nuevo Código Procesal Penal, el cual tiene que tener la inmediación y es oral, ¿no? Entonces no veo ningún problema en que se cite audiencia para que la parte que recusa sustente su pretensión y de esta forma se pueda resolver, los órganos jurisdiccionales puedan resolver de mejor forma. Otra de los puntos que se dilucidaron en este acuerdo plenario fue que cuando uno presenta la recusación, y eso pasa en la mayoría de los habeas corpus, yo presento un habeas corpus contra el juzgado de investigación preparatoria, el primer juzgado de investigación preparatoria. Luego, lamentablemente, mi caso cae en el primer juzgado de investigación preparatoria. Pero ¿ante quién se presenta la recusación? ¿Ante el primer juzgado de investigación preparatoria o ante el juez del primer juzgado de investigación preparatoria? Ya lo dejó dilucidado y era algo lógico. La recusación va en contra del magistrado y no del órgano jurisdiccional. Por tanto, si una recusación va contra la Sala Penal Nacional 1, tenemos que ver en realidad contra quiénes de los magistrados existen causales para recusar. No puede irse en contra de todo, salvo que todos se encuentren ahí, ¿no? Pero tendríamos que ver la conformación del colegiado. Como les digo, esto último era lógico, sin embargo, en la práctica se da. Y se da porque muchas veces hemos tenido que declarar inadmisibles los pedidos porque incluso no señalaban el nombre del magistrado a quien se estaba recusando. Entonces, en este acuerdo plenario quedan claras tres cosas. Uno, que se haya dictado una resolución arbitraria no significa que los magistrados tengan una causal de imparcialidad subjetiva contra las partes procesales y por tanto debería evaluarse o se debe evaluar cada caso concreto para poder ver si efectivamente se encontraría dentro de una de las causales de recusación. Segundo, la recusación va en contra de los magistrados y no del órgano colegiado, no de la sala en sí o del juzgado específico, sino del magistrado contra quien se debe proceder la recusación, ¿no? Y a la vez, si es posible citar audiencia en el caso que considere pertinente y que la parte lo solicite para resolver una recusación. Esos son los tres puntos claves que dejó el acuerdo plenario número 1, con los cuales considero que coincido y creo que ustedes también, porque era en realidad parte de la lógica, pero que lamentablemente en la práctica se veía, ¿no? Se veía y tenía que dilucidarse de algún modo. El acuerdo plenario número 2 es algo con lo que ya estamos relacionados, prisión preventiva. Bueno, aquí nace con la problemática el Tribunal Constitucional escribe una sentencia que es la 478-2017 que se encuentra acumulada con la 502-2018. Estas sentencias refieren de que el fundamento 57 de la casación de Moquegua, la gran conocida casación de Moquegua, que es la 6626-2014, es que este fundamento va en contra de la Constitución. A la letra, para que puedan verlo, no sé si se está proyectando ahí, sí. Dice, 57º, como señala la circular resolución administrativa número 325-2011 PJ, la pertenencia o integración de un imputado a una organización delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como en el de obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas, independientemente del nivel de organización, tienden a generar estrategias y métodos
para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculización probatoria, amenaza, compra, muerte de testigos, etc. De ahí que en ciertos casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para imponer esta medida. Esto se nos hacía fácil a nosotros los fiscales de crimen, ¿no? Ir a sustentar una prisión preventiva refiriendo nada más que en tema de peligro procesal estaba asegurado, se cumplía el presupuesto, toda vez que pertenecía a la organización criminal y a la gravedad de la pena, que lógicamente superaba los 4 años, ¿no? Pero considero tanto en la labor que estoy desempeñando ahora, como en la labor que ejercen nuestros jueces, que uno debe solicitar una prisión preventiva cuando considere que realmente existen los 3 presupuestos que ordena la norma. Pero tampoco estaba tan de acuerdo con lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo ha desarrollado el acuerdo, el tribunal no leyó completo. El tribunal solo leyó el 57º y no leyó el 58º. El 58º refería, y el tribunal decía, ¿no? Sostener que puede bastar la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal para justificar la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal, y para justificar una orden de prisión preventiva es violatorio de los derechos fundamentales o la presunción de inocencia y a la libertad personal. Con eso estamos de acuerdo, pero lo repito, el tribunal no leyó completo, no leyó el fundamento siguiente de el 58º, ¿no? Que refería, para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, sino sus componentes, organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención criminal, así como la vinculación del procesado. Asimismo, motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización. Es aquí, señores, donde sí se nos obliga a los fiscales sustentar ante el órgano, ante el juez de investigación preparatoria, nuestros 3 presupuestos que ordena el 268 del Código Procesal Penal. No solamente los graves y fundados elementos de convicción, sino también el peligro procesal en el tema del peligro de fuga y peligro de obstaculización. Siendo así, tratándose de procesos complejos, el acuerdo plenario refiere, pues, de que se debe emitir un pronunciamiento específico respecto a la organización criminal en sí misma. Es decir, expliquemos nosotros, los fiscales debemos presentar los elementos de convicción que nos digan que sí existe una organización criminal. ¿Desde cuándo funcionaba la organización criminal? ¿Cuál es la estructura de la organización criminal? ¿Cuáles son los delitos fines de la organización criminal? Particularmente cuando sustenta una prisión preventiva, y es algo que los abogados no cuestionan mucho, pero debo estar preparada para algún cuestionamiento de ellos, yo sí parto exponiendo la organización criminal en sí. Después, imputado por imputado. Porque si no fundamentamos, si no sustentamos ante el juez, no argumentamos ante el juez que sí nos encontramos ante una organización criminal y no ante delitos independientes y acusados que son autores de delitos independientes, no podemos sustentar una prisión preventiva de organización criminal. Y es aquí que sí coincido con lo ya dicho en la casación de Moquegua y ahora ratificado por el acuerdo plenario número 2. Entonces, tenemos que responder o sustentar la organización criminal en sí misma, su permanencia en el tiempo, la pluralidad de investigados, la intención criminal o los delitos fines, la vinculación del investigado con la organización criminal y el peligro procesal concreto que se configure para cada investigado dentro de la organización. Como sabemos, el tema de organizaciones criminales es un delito que siempre va a estar en la clandestinidad, es muy difícil probarlo, es complicado probarlo. ¿Por qué? Porque cada vez más los investigados se valen de ciertos mecanismos para poder eludir a la justicia, eludir las acciones de inteligencia de la policía. ¿Por qué digo esto? Ya lo sabemos gracias a los cuellos blancos, a la organización de cuellos blancos. Nuestro sistema policial no puede interceptar llamadas vía WhatsApp, vía Facebook, vía redes sociales.
Nosotros, en el momento que incautamos un teléfono, lamentablemente no contamos con el programa, el Estado no ha comprado el programa, no tenemos la logística para poder extraer toda esa información de redes sociales. Solamente podemos acceder a ciertas cosas, a cierta información que en el común pues es lo que manejamos, pero llamadas perdidas, llamadas borradas no lo tenemos. De esto se valen los investigados para ponernosla difícil a nosotros y mucho más difícil, creo, a los jueces, porque pese a que por la máxima de la experiencia, digamos así, saben que tenemos razón y saben que hemos traído a juicio a personas de una organización criminal, integrantes de una organización criminal, tienen que absolverlos, porque no contamos con estas cosas, no contamos con los medios. Lo difícil es conseguir para un juicio fructífero, un elemento una prueba que pueda corroborar pues que un integrante forma parte o ha cometido cierta participación dentro de la organización. Y es por eso que la mayoría de sentencias condenatorias de organizaciones criminales o en su tiempo asociación ilícita era por indicios. Y creo que a la fecha vamos a seguir condenando por indicios y el Código Procesal pues nos lo permite, ¿no? Para no desviarnos del tema, considero que efectivamente tanto jueces como fiscales sobre todo y los abogados también debemos solicitar o debemos obligarnos a que el peligro procesal sea fundamentado, sea argumentado, que no solamente sea como en las anteriores resoluciones por pertenecer a una organización criminal y por la elevada pena que va a obtener al final del juicio, y eso va a hacer que no pueda comparecer a las actuaciones en investigación preparatoria, ¿no? Siendo así, como ya sabemos, pues la medida de prisión preventiva es la más grave ante las que contiene el Código Procesal Penal, ¿no? Detención preliminar, tanto en flagrancia como judicial, arresto ciudadano, comparecencia restrictiva, impedimento de salida o la detención domiciliaria. La prisión preventiva resulta ser la medida coercitiva más gravosa y por lo mismo, al ser la más gravosa, debe ir de la mano con los derechos, con la Constitución y a la vez cumplir sobre todo los presupuestos del 268. Como ya lo dije, que existan fundados graves elementos de convicción para estimar razonablemente la omisión de un delito, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad. En este último inciso, como ya sabemos, hemos adoptado la doctrina mayoritaria que acepta que el peligro procesal está conformado por peligro de fuga y peligro de obstaculización. Eso no hay debate en eso. Después también tenemos que ver, en el tema de peligro de fuga, el arraigo. En el tema de organizaciones criminales, y lo vamos a ver desde la organización criminal de los extorsionadores a, por ejemplo, a empresas de transporte, hasta ahora que tenemos el caso Cócteles, caso Cuellos Blancos, todos tenemos arraigo, todos nosotros tenemos un arraigo domiciliario, pero estas personas y estos investigados tienen más de un arraigo domiciliario. En papel puedes tener un solo domicilio, pero ya por labores de inteligencia conocemos, porque en diligencias preliminares a ellos les denomina la policía de objetivos que tienen más de un domicilio. Entonces es ahí donde está el trabajo del Ministerio Público en el momento de recabar declaraciones cuando ya se encuentran con la detención preliminar. Casi siempre el domicilio del DNI varía del domicilio brindado en la declaración, varía del que se brindó en el acta de incautación o de allanamiento.
también varía mucho con el tema cuando ya los abogados presentan su certificado domiciliario, me presentan una dirección totalmente distinta. Por ahí podemos ver que no existe un arraigo domiciliario de calidad. Y en el tema del arraigo laboral, en muchos de los casos, así tengan un trabajo estable, un trabajo que, formal, esto no es óbice para poder desempeñar su función dentro de la organización criminal. Por ejemplo, el señor que trabaja en su mototaxi es mototaxista, pero a la vez se encarga de estar, mirando a las personas que van a extorsionar para poder ver qué realiza durante el día. Su labor de mototaxista, si bien es cierto, es un trabajo, sin embargo, ese mismo trabajo le permite cumplir su función dentro de la organización. Entonces no vamos a encontrar un arraigo laboral de calidad. Ese trabajo de mototaxista no le va a obligar a quedarse en una ciudad para poder responder al proceso y ser llamado después por el Ministerio Público o por el órgano jurisdiccional para poder rendir su declaración, toma de muestra, realizar cualquier diligencia que se considere pertinente. Entonces vamos a ver que no tenemos un arraigo domiciliario ni laboral de calidad. En caso de otras personas, por ejemplo, Walter Ríos, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, su labor de presidente le permitía cumplir la imputación que dicta el Ministerio Público, ¿no? Que era colocar jueces supernumerarios en su corte para poder favorecer o poder variar ciertos fallos. Entonces consideramos tampoco que en ese caso habría un arraigo laboral de calidad. Y es así que cada uno de lo que nos está diciendo, de lo que nos establece el artículo 269 respecto al peligro de fuga, tiene que ser evaluado. Y ustedes como abogados libres o en la función que desempeñen tienen que solicitar en todo caso al fiscal que se lo fundamente, que lo requiera, aunque nos la pongan difícil, pero es necesario, porque cuando presentamos una prisión preventiva, un requerimiento de prisión preventiva para una organización criminal, definitivamente no presentamos como un proceso común de 2 o de 3, sino de 25, de 20 y a veces hasta de 35 en algunos casos, que me ha tocado, ¿no? Entonces, trabajar una prisión preventiva, hacer diligencias, trabajar y hacer la formalización en 10 días o 15 días que te dé el juez, no es una tarea sencilla, pero sin embargo, si vamos a privar de la libertad a una persona, consideramos, y debemos estar obligados a realizarlo. Ya que ustedes, pues, en el tema de los que ven la defensa, nos obliguen y nos hagan elevar la valla, ¿no? Respecto a la gravedad de la pena, bueno, ya sabemos que el delito de organización criminal es un delito con una pena mayor a 4 años, así que ahí no habría mayor impedimento. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, definitivamente, porque es un delito que está en la clandestinidad. Hay que ver en cuánto tiempo se mantuvo la clandestinidad, y en ninguno de esos momentos el investigado pues ha tratado de reparar o de retirarse de la organización criminal. Eso es imposible. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior o en la medida que indique su voluntad. A ver, aquí se me viene a la mente el caso de las agendas de Nadine, que ella ante el perito grafotécnico hacía una letra distinta a sus agendas y salió primero a decir que no lo era y luego que sí lo era. Ese es un comportamiento definitivamente, un comportamiento dentro del procedimiento que va en contra de esto, ¿no? La pertenencia del imputado a una organización criminal o la reintegración a las mismas. Consideramos que, bueno, que si bien es cierto lo menciona el Código Procesal Penal, no necesariamente o no solo debe ser valorado para considerar que existe peligro de fuga. Respecto al peligro de obstaculización, como ya lo sabemos, se encuentra en el artículo 270, para calificar la norma dice, para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal.
inducir a otros a realizar tales comportamientos. Aquí también es un poco complicado porque el peligro de obstaculización se va a dar ya durante el proceso, ¿no? O posterior a la detención. Entonces, como sabemos, la mayoría de casos de crimen organizado nosotros nos basamos en agente especial, agente encubierto, testigos con identidad reservada. Las personas en algunos delitos que tienen, en organizaciones criminales que tienen como delito fin sobre todo extorsión, los agraviados no quieren declarar, ni siquiera como testigos con identidad reservada, pese a que personalmente incluso los fiscales vamos, hablamos con ellos, les ofrecemos a través de la unidad de víctimas y testigos seguridad, ellos no desean declarar. Ha habido casos, existen casos aquí en La Libertad que ustedes han de haber podido haber escuchado por medios de prensa, donde se ha asesinado a colaboradores eficaces, donde se ha asesinado a testigos con identidad reservada, donde se ha atentado contra las viviendas de ellos. Entonces, en la actualidad, si podemos, no existe una estadística oficial, pero particularmente en lo que se ve en la FECOR Trujillo, los colaboradores eficaces se han reducido de 10 en el 2018 a 2 en el 2019, y ya estamos terminando. Y esto es por el miedo o la atemorización que sienten contra los investigados. Entonces, si en un caso de organización criminal tenemos un testigo con identidad reservada o un colaborador eficaz, sabemos que es necesario, y teniendo en cuenta el fin de la organización, que pueden influir, ¿no? Que los investigados, al estar libres, pueden influir en estos, atemorizarlos, asesinarlos, callarlos, o simplemente influir sobre ellos para que no declaren y no poder optar por una prueba anticipada posterior a la prisión. Entonces, igualmente en el tema de los peritos, ¿no? En el tema de los testigos o de sus mismos coinvestigados, es una práctica casi cotidiana que un investigado solicite una ampliación de su declaración. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Con la finalidad de, digamos en el argot delincuencial, limpiar a su coinvestigado. Sabemos, porque lo tenemos en escuchas, que muchas de esas limpias se pagan. El abogado va, habla con el coinvestigado, le dice, ¿no? Oye, yo necesito que digas esto en tu declaración y te vamos a dar tanto. Eso es claro, por eso es que se piden durante la investigación preparatoria la mayoría de ampliaciones de declaraciones. Eso es de la práctica y es muy común. Pero ahí viene lo que tiene mucho que ver con el próximo acuerdo plenario, que es el tema de que la declaración de un investigado no puede ser medio de prueba, y eso ya lo sabemos. Salvo que sea la confesión, que sí es un medio de prueba, pero que tiene que estar pues validado con otros medios de prueba adicionales. Pero respecto a la declaración o no, pero eso sí existe. Luego, por tanto, en el tema queda claro ya de que en el tema de organizaciones criminales no solo va a bastar, como dijo el Tribunal Constitucional o como creyó el Tribunal Constitucional, solamente que se tenga la permanencia de una organización y la gravedad de la pena. Tenemos que evaluar tanto el 269 como el 270 del Código Procesal Penal. Respecto al acuerdo plenario número 3, este acuerdo plenario presenta el problema de la declaración del imputado en juicio oral y la posibilidad de emplear sus declaraciones previas para dilucidar contradicciones. El acuerdo plenario, en realidad, con el que estoy en desacuerdo, refiere de que sí, efectivamente, si en juicio, si el acusado quiere declarar, puede hacerlo, lógicamente, pero que a la vez esta declaración puede ser contradicha con la que ya ha dado en etapa de investigación preparatoria, con su primera o con su ampliación, o con todas las declaraciones brindadas en investigación preparatoria.
sustenta de que no existiría una vulneración a su derecho de no contradicción. Considera de que el Ministerio Público, siendo el titular de la acción penal, debe probar o desvirtuar el tema de la declaración y de las contradicciones. Pese a que puede, en algunos casos, no en todos, beneficiar al Ministerio Público, y nosotros poder ir a un juicio y poder decirle: en tu declaración dijiste esto y esto, y ahora estás mencionando esto. Consideramos que no es correcto. Ante todo, somos operadores de derecho y las reglas en el Código Procesal Penal están establecidas. Debemos aceptarlas y aprender a jugar. Siendo así, el acuerdo plenario número 3 refiere que sí es posible la lectura de la declaración previa del imputado, en caso éste se rehúse a declarar en el plenario. En esa misma línea de razonamiento, porque el Código Procesal Penal en el 3761 dice que sí se puede dar la lectura, cuando no declare en juicio sí se puede dar la lectura previa. En esa misma línea de razonamiento, el acuerdo plenario establece que también se puede utilizar la declaración como una contradicción, ¿no? Para realizar una contradicción. Consideramos que no. Para empezar, estamos dándole valor a la declaración del investigado en investigación preparatoria como un elemento probatorio, con algo que tú puedes desvirtuar o contradecir, cosa que está totalmente errado. Eso puede ser, sí está especificado para peritos, para testigos, pero no para el imputado. Eso no está en la norma. No le puedes dar la misma calidad a un investigado que a un imputado, perdón, que a un investigado que a un testigo o un perito. No se le puede dar la misma calidad. El testigo y el perito están en la obligación por norma de decir la verdad. El investigado no. El derecho a la no autoincriminación, el derecho a la defensa, el derecho al silencio. Entonces, partiendo de ahí, consideramos de que este acuerdo plenario número 3, tal como ya lo ha mencionado la Corte de Arequipa, e incluso uno de los colegiados de esta Corte de la Libertad, no se permite la lectura del investigado en juicio, según ese colegiado. Incluso la Corte de Moquegua, si no me equivoco, en el acuerdo plenario distrital que tuvo en el año 2016, refirió, ¿no? Porque se tenía la costumbre de dar lectura a la declaración, que cuando iniciaba el juicio se le preguntaba al acusado: ¿no? ¿Usted va a declarar? Decía no. Y entonces daban lectura a la declaración que había brindado en etapa de investigación preparatoria. Moquegua sacó un pleno diciendo: no, esto no está bien, porque no puedes leer una declaración antes de realizar la actividad probatoria. Antes de realizar la actividad probatoria no. Habiendo culminado la actividad probatoria, se le vuelve a preguntar al acusado si va a declarar, y si no lo hace, se podría leer la declaración brindada en investigación preparatoria. Sin embargo, alguno de los colegiados de esta Corte ha considerado que también perjudica o vulnera el derecho de defensa del acusado a guardar silencio, el derecho a la no autoincriminación. Bueno, ahora los colegiados han cambiado, ¿no? Se han reconformado en agosto de este año. Tendríamos que ver cómo van a trabajar este tema, pero por lo menos el que fue el colegiado número 2 consideraba de que no se podía dar lectura a la declaración del investigado. Ahora, yo considero particularmente que no se podría dar lectura por dos motivos. Primero, porque estamos, como ya lo dije, dándole valor a la declaración del investigado dado en investigación preparatoria como una documental, ¿no? La cual yo puedo ir a decir: pero aquí dijiste tal, como le digo al perito, ¿puede reconocer su firma? Ante eso no estamos, señores. Las reglas han sido dadas en el artículo 3762, si no me equivoco, donde mencionan cómo
y qué es lo que se le puede preguntar y la forma como se le puede preguntar al acusado. En ninguno de estos incisos está el hecho de poder cuestionar su declaración previa. Partiendo de ahí, no podemos otorgarle a la declaración un valor probatorio como documental para poder cuestionarlo. Segundo, estaríamos yendo ante el derecho de la no autoincriminación que tiene el acusado, y eso es un derecho constitucional, el derecho de defensa y el derecho a guardar silencio. Básicamente, señores, si bien es cierto, existen juristas que se encuentran de acuerdo con esto, como César San Martín, por ejemplo, que refiere que efectivamente sí se podría dar lectura porque es una declaración y las declaraciones deben ser valoradas tal y cual para todos, lo cual no lo dice el Código Procesal Penal. Yo discrepo con esta posición. Como le dije, ya la Corte de Arequipa ha considerado pertinente no dar lectura a la declaración del investigado, ni antes ni después. Considera de que utilizarlo como contradicción es vulnerar uno de los derechos del acusado, con lo que yo estoy de acuerdo. Y considero que esto sí debería evaluarse posteriormente. Como lo dije al inicio de la exposición, menos mal que los acuerdos plenarios pues son vinculantes relativos, ¿no? Si no consideramos o si nos podemos apartar de ellos motivándolos. En ese sentido, considero de que, sobre todo en el tema de organizaciones criminales, para el tema de la lectura de declaraciones, como ya lo comenté y como ha pasado, casi siempre como son varios coinvestigados y los elementos de convicción o las pruebas que ya llevamos a juicios no podemos recabarla para todos, este tema de las declaraciones es muy importante, se juega mucho en el ámbito judicial. Por ese sentido considero de que no podría realizarse o no podría adoptarse este pleno. Algo que me estaba olvidando respecto al tema del acuerdo plenario número 2, que se tiene que valorar, como ya lo dije, el peligro de obstaculización y el peligro de fuga, debemos tener presente también de que el Ministerio Público, tenemos que ir a la audiencia preparados para que el Ministerio Público se nos exige el hecho de que las declaraciones ya de los testigos con identidad reservada sean brindados delante de ya los abogados, ¿no? Porque como dicen, ya no es un caso reservado, tienen que declarar nuevamente a los testigos delante de los abogados. Esto, señores, no es del todo cierto, porque sí se podría realizar la declaración del testigo, pero ya en el proceso, ya en juicio oral, y se va a poder valorar por los abogados, como ya ustedes han de haber visto, ¿no? Llegan los testigos todos cubiertos, todos escondidos, para poder evitar, o con distorsionadores de voces incluso, para poder evitar, pues, aunque es casi imposible, que se pueda identificar, que se les pueda identificar. Siendo así, los acuerdos plenarios de la Sala Penal Nacional fueron los que les he comentado el día de hoy. Recusación, que está claro y era lógico, pero era necesario de que se quede establecido para evitarle problemas al Poder Judicial de estar declarando inadmisible a algunos solicitados. Ya sabemos que la recusación, no se olviden que tiene que necesariamente ser dentro de los 3 días de conocida la causal. El peligro procesal, oblíguennos, señores, a los fiscales a sustentar nuestras prisiones, no solamente llevando elementos de convicción graves y fundados, sino también peligro de obstaculización y peligro de fuga. Y tercero, el tema de la declaración del acusado, que considero que es un tema bonito amplio para poder debatir, amplio para poder sustentar hasta quizá una tesis, y poder pues cuestionar este acuerdo plenario, que la doctrina en realidad está dividida, ¿no? Algunos juristas, como ya lo dije, están de acuerdo con ello, algunas personas, algunos operadores jurídicos, aunque en algunos casos nos conviene,
No, porque las normas del Código Procesal están establecidas en nuestro código ya desde hace tiempo. Ya el código no es tan nuevo, nos hemos acostumbrado a decirle nuevo código, pero el código por lo menos desde acá ya tiene más de 10 años. Entonces ya ustedes incluso que se están formando no se han formado con el Código de Procedimientos Penales, sino con el nuevo Código Procesal Penal. Siendo así, dejo abierto el debate respecto a este último acuerdo plenario y quizá de los dos primeros puedan considerar alguna duda o alguna discrepancia con lo que he mencionado o con lo que he mencionado los mismos acuerdos. Gracias.